Hola a todos, somos de la Universidad de Panamá, sede de Colón, de la Facultad de Bellas Artes, licenciatura en Artes Visuales. Nuestro docente es el profesor José Ángel Martínez Flores. Como integrantes tenemos a mi persona, Clarisa Caraballo, y mi compañera Dalis Frago. Este video lleva como tema antropología cultural. Teorías antropológicas. Para entender un poco el contexto, nos preguntaremos qué son las teorías antropológicas. Las teorías antropológicas son marcos conceptuales desarrollados por los antropólogos para comprender y explicar la diversidad cultural y el comportamiento humano desde una perspectiva científica. Estas teorías se basan en la observación, el análisis y la interpretación de datos y las evidencias recopiladas a través de las investigaciones etnográficas y los métodos antropológicos. Algunas teorías antropológicas encontramos el evolucionismo lineal. Esta teoría está atribuida a Lewis Henry Morgan en 1818 a 1881, quien fue el primer autor en hacer la clasificación de las 3 etapas iniciales. ¿Pero qué es el evolucionismo lineal? Esta teoría del evolucionismo lineal sostiene que la evolución humana es un proceso que ha ido desde lo más simple hasta su más alta complejidad, llevando a cabo su transcurso siempre de forma unilineal, es decir, que se trata de un solo camino conducido hasta el desarrollo que comenzó por el salvajismo, seguido por la barbarie y finalmente con la civilización. De acuerdo con esta teoría, el evolucionismo lineal, todas las sociedades han atravesado por la misma secuencia, siguiendo estas 3 etapas mencionadas, en donde cada etapa va separada por las inferiores, las medias y las superiores, por lo que esta teoría se completan las 9 etapas de diferencia en total. La teoría sostiene también que los seres humanos no siempre son los mismos, por la cual en todas estas han atravesado por el mismo proceso evolutivo en cada cultura. Para el momento en el cual se formuló esta teoría era la era victoriana, en la que se consideraba la cúspide de la civilización. Teoría del etnocentrismo. Esta teoría está atribuida a Franz Boas y Bronislaw Malinowski, que plantean que todas las ciencias deben trascender el etnocentrismo propio del científico como individuo. Pero, ¿qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo tiende a expresar la creencia de un grupo étnico como propio, que es mucho más importante, o que la mayoría de los rasgos de la cultura propia sean más predominantes o superiores a los de otros grupos étnicos. El etnocentrismo puede clasificarse en diferentes categorías dependiendo del criterio. Por ejemplo, se puede hablar de etnocentrismo cuando se privilegia la cultura europea, el afrocentrismo, las culturas africanas, y el sinocentrismo, la cultura china, pero también es posible distinguirse. Teoría del funcionalismo. Esta teoría está atribuida a Bronislaw Malinowski y Alfred Brown. La teoría funcionalista propone que las sociedades dispongan de los mecanismos propios que sean capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determinan el código de conducta de los individuos, los cuales varían desde la función de los medios existentes, y esto hace que se rija con un equilibrio social. Teoría del particularismo histórico. Esta teoría está dirigida hacia Franz Boas, que habla de que esta representa indudablemente una nueva propuesta teórica que va completamente en contra de la práctica semejante y a la clasificación del evolucionismo. Este pretende cumplir con un trabajo más cercano a la realidad, por lo cual se obliga a hacer una labor de campo más conocida como etnografía. Concepto de antropología cultural con sus autores. La antropología cultural es una disciplina que estudia las distintas formas en que las sociedades humanas se organizan, se relacionan y comprenden el mundo a través de sus prácticas culturales. A lo largo de su historia han surgido diversos conceptos y teorías fundamentales que han contribuido al entendimiento de esta disciplina. A continuación presentaremos algunos de estos conceptos y sus respectivos autores.
Etnografía. Es el método principal de investigación de antropología cultural que consiste en la observación y la descripción detallada de las prácticas culturales de un grupo humano. Bronisław Malinowski, antropólogo polaco, es considerado un pionero en la utilización de este método, especialmente a través de su trabajo en las Islas Trobriand. Relativismo cultural. Este concepto parte de la idea de las prácticas y creencias culturales que deben entenderse y evaluarse dentro de su propio contexto cultural, evitando la imposición de juicios de valor desde una expectativa externa. Frank Boas, conocido como el padre de la antropología americana, desarrolló y promovió este enfoque, desafiando así el etnocentrismo predominante en su época. Práctica cultural. Se refiere a los comportamientos y actividades realizadas por los individuos dentro de una sociedad, las cuales están inmersas en un contexto histórico y social. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, introdujo este concepto de los hábitos, entendiendo como las disposiciones incorporadas a través de la sociabilización que guían las prácticas culturales de los individuos. El simbolismo. Esta perspectiva destaca el papel de los símbolos en la construcción de la realidad y la comunicación entre los miembros de una sociedad. Clifford Geertz, antropólogo estadounidense, propuso una interacción simbólica de la cultura, resaltando la importancia de los sistemas de significados y símbolos compartidos, que ayudan a las personas a comprender, a dar sentido al mundo que les rodea. Diversidad cultural. La antropología cultural reconoce y valora la diversidad en la forma de vida humana, entendiendo que no existe una única forma concreta superior de vivir. Edward T. Hall, antropólogo estadounidense, trabajó en el campo de la comunicación intercultural, resaltando la importancia de comprender y apreciar las diferencias culturales para la convivencia armoniosa. Estos son algunos ejemplos de los conceptos fundamentales en la antropología cultural y los autores que han contribuido a su desarrollo. Cabe mencionar que la disciplina continúa evolucionando y enriqueciéndose con nuevas perspectivas y enfoques, lo que demuestra la vitalidad y la relevancia de este campo de estudio. Antecedentes históricos. La antropología cultural tiene sus raíces en los estudios sobre las sociedades humanas y culturas. A lo largo de la historia hubo distintos momentos y corrientes de pensamiento que contribuyen a este desarrollo. En el siglo XVI, durante las expediciones coloniales, los europeos entraron en contacto con culturas y sociedades diferentes a las suyas. Estos primeros encuentros marcaron el inicio de la reflexión sobre la diversidad cultural y sentaron las bases para el estudio antropológico. En el siglo XIX fue en este periodo la disciplina que comenzó a consolidarse como ciencia independiente. Los exploradores misioneros y los viajeros recolectaron la información sobre las sociedades no occidentales, aunque en estos casos sus enfoques etnocéntricos era considerar la diversidad cultural. Estos antecedentes históricos sentaron las bases para el surgimiento y el desarrollo de la antropología cultural, como una disciplina centrada en el estudio de las sociedades humanas y las prácticas culturales. A partir de estos momentos históricos, los antropólogos han continuado investigando, reflexionando y desarrollando teorías y enfoques que han enriquecido la disciplina a lo largo del tiempo. Entre los precursores de la antropología cultural encontramos que son varios pensadores y estudiadores que sentaron las bases para el desarrollo de la antropología cultural. En ellos encontramos a Lewis Burnett Taylor, considerado uno de los padres de la antropología. Taylor propuso el concepto de la antropología cultural en su obra La cultura primitiva en 1871. Definió la cultura como un conjunto de complejos que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, leyes, costumbres y habilidades adquiridas por los seres humanos. Lewis Morgan. Morgan fue uno de los precursores de la antropología cultural, especialmente en el ámbito de la antropología americana. Su obra, La sociedad antigua, en 1877, propuso la clasificación de las sociedades humanas en 3 etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización, basándose en la idea de la evolución cultural. Clifford Geertz.
Girs es reconocido en su enfoque interpretativo y simbólico de la cultura, argumentando que la cultura es un sistema de significados y símbolos compartidos y que a su vez estos símbolos que las personas interpretan dan el sentido al mundo que les rodea. Su obra, La interpretación de la cultura, tuvo un impacto duradero en esta disciplina. Bronisław Malinowski. Este antropólogo polaco es conocido por su trabajo en las Islas Trovián, que desarrolló el método etnográfico. Malinowski introdujo el concepto de la etnografía como el método principal de la investigación en la antropología cultural. Fue el pionero en la observación participante, viviendo en los de sujeto de estudios y registrando detalladamente sus prácticas culturales. Margaret Mead. Esta antropóloga estadounidense es conocida por su trabajo pionero en el campo de la antropología del género y sus estudios sobre las sociedades no occidentales. Sus investigaciones en Samoa y su Nueva Guinea desafían la idea tradicional sobre el género y la sexualidad, destacando la importancia de la cultura en la formación y la identidad individual. Marcia Salins. Salins ha realizado aportes importantes en el campo de la teoría antropológica y relacionándolas entre la cultura y la historia. Su teoría, reciprocidad y la economía de dones cuestionó las concepciones dominantes en la economía centrada en las transiciones comerciales y monetarias, argumentando que la reciprocidad se encuentra en la base de las relaciones económicas sociales en muchas sociedades. Estas no son solo algunos precursores y aportes a la antropología. A través de su largo trabajo, estos antropólogos han contribuido al entendimiento y desarrollo de esta disciplina. Sus ideas siguen siendo relevantes en la investigación antropológica hasta el día de hoy. ¿Cómo trabaja la antropología cultural? Sus ramas, métodos y campos de estudio. La antropología cultural trabaja a través de los distintos enfoques y métodos de investigación para comprender, analizar las culturas humanas. A continuación se describen algunas de las principales formas en las que se trabaja esta disciplina. Observación del participante. Los antropólogos culturales se involucran directamente con la comunidad o grupo cultural que están estudiando, pasando un tiempo con las personas y observando su participación en las actividades diarias. Esto les permite obtener una comprensión profunda de la vida de las prácticas culturales de estas personas. La entrevista. Los antropólogos culturales realizan las entrevistas con miembros de la comunidad o grupos culturales que obtienen información sobre sus creencias, costumbres, valores y experiencias. Estas entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Se utilizan para recolectar datos cuantitativos y obtener perspectivas subjetivas. Documentación. Los antropólogos culturales también recopilan y analizan documentos y registros históricos relevantes, como diarios, fotografías, testimonios y registros gubernamentales, entre otros. Estos documentos ayudan a comprender el contexto histórico y a reconstruir la historia de la cultura en este estudio. Análisis comparativo. La antropología cultural busca encontrar similitudes y diferencias entre las diferentes culturas y grupos culturales. Los antropólogos comparan y contrastan los datos y patrones culturales para identificar regularidades y variaciones diferentes de contextos culturales. Análisis de datos. Los datos recopilados mediante la observación y entrevistas se analizan de diferentes maneras. Los antropólogos utilizan técnicas como el análisis de contenido y el análisis temático y también el análisis narrativo para identificar temas y patrones recurrentes en la cultura del estudio. Ramas de la antropología. La etnografía se ocupa de estudiar de forma detallada, descriptiva, una cultura específica a través de la observación del participante y la recopilación de datos empíricos en el trabajo de campo. Etnografía se enfoca en el estudio comparativo de las diferentes culturas, analizando las similitudes, diferencias y patrones culturales entre ellas. Antropología lingüística se encarga de estudiar el lenguaje como elemento central en el humano. Antropología del arte
Se centra en el estudio de expresiones artísticas y estéticas que diferencian las culturas, abordando temas como los estilos artísticos, los rituales visuales y el significado de símbolos en el arte y la sociedad. Métodos antropológicos. La antropología cultural emplea una variedad de métodos de investigación para comprender las prácticas culturales sociales de diferentes grupos. Observación del participante. Este método implica que el antropólogo se involucre directa en la vida en la comunidad que estudia, participe en las actividades diarias y observe los eventos y comportamientos de su contexto cultural. Las genealogías. Las genealogías son estudios de la estructura de parentesco y las relaciones de familiares dentro de una comunidad. Las entrevistas son una herramienta clave en la antropología cultural, pueden ser estructuradas o semiestructuradas o abiertas. Análisis de documentos y registros. Los antropólogos examinan documentos históricos de registros oficiales, diarios personales y otros materiales escritos para obtener información sobre la cultura y la historia. ¿Dónde y cómo los antropólogos culturales realizan el trabajo de campo? ¿Dónde se realizan? Comunidades rurales o urbanas, aldeas y ciudades en países de desarrollo y desarrollados, zonas rurales aisladas o remotas, en tribus y grupos étnicos indígenas, instituciones como escuelas, hospitales, prisiones, museos, empresas, etc., zonas de conflicto o posconflicto, áreas de desastres naturales o provocadas por el hombre. Importancia y diferencias de la antropología social y cultural. Diferencias entre la antropología cultural y la antropología social. Tenemos el enfoque. La antropología cultural se enfoca en el estudio de las culturas humanas y sus manifestaciones culturales, como las prácticas, creencias, rituales y sistemas simbólicos. En la antropología social se centra más en el estudio de la organización social y la estructura de poder y las relaciones sociales e instituciones dentro de la sociedad. Sus métodos. En la antropología cultural se emplea principalmente el método de investigación cualitativa, por lo que se observa al participante, las entrevistas y análisis de documentos. En la antropología social, además de estos métodos, también se utiliza enfoques cuantitativos como encuestas y análisis estadísticos. Análisis. La antropología cultural suele serse un poco más analista a nivel micro o local, centrándose en el detalle y la descripción de prácticas y fenómenos culturales específicos. En la social tiende a realizarse un análisis más amplio y más macro, busca entender la estructura y procesos sociales a nivel de la sociedad en su conjunto. La perspectiva teórica ha estado más asociada en una perspectiva simbólica y está interesada un poco más a lo cultural. En la social ha estado más influenciada por las teorías estructurales y funcionalistas. Importancia entre la antropología social y cultural. Entre las dos se preserva la diversidad cultural. Ambas ramas de la antropología son fundamentales para comprender y preservar la diversidad cultural de diferentes sociedades y comunidades, evitando la homogeneización cultural en un mundo globalizado. El entendimiento intercultural. La antropología social y cultural ayudan a fomentar la autocomprensión y el respeto mutuo entre los diferentes grupos culturales y proporcionar conocimientos sobre las prácticas y creencias y también los valores del sistema simbólico de diferencias culturales. Cambio social. La investigación realizada por los antropólogos sociales y culturales pueden proporcionar la información valiosa sobre los procesos de cambio social y cultural, lo que es relevante para abordar desafíos actuales como la migración, la globalización y los problemas sociales. Políticas públicas y desarrollo. Los hallazgos antropológicos pueden ayudar a informar y a guiar las políticas públicas en ámbitos de educación, la salud y la conservación del ambiente y desarrollo comunitario. Al tener en cuenta estas particularidades, las necesidades de estas comunidades puede ser mucho más fácil el conocimiento. Origen de la etnografía, sus técnicas de campo como estrategias de la investigación. La etnografía surgió como estrategia de investigación en el campo de la antropología a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Su desarrollo se debió a la necesidad de comprender y descubrir las culturas y sociedades de manera más profunda y detallada.
Este origen se encuentra en los primeros estudios antropológicos realizados por antropólogos pioneros como Bronislaw Malinowski y Franz Boas. Los mismos buscaban superar los enfoques teóricos generales y abstractos que predominaban en la antropología de la época y adoptar un enfoque más centrado en la experiencia directa y el estudio intensivo de grupos culturales específicos. La etnografía se basa en la idea de que la comprensión de una cultura requiere una inmersión profunda en el contexto social y cultural de una comunidad. Los etnógrafos viven y trabajan en la comunidad que están estudiando durante un periodo de tiempo prolongado, lo que les permite obtener una perspectiva holística y rica de las prácticas culturales y sociales de dicha comunidad. Ahora bien, para llevar a cabo una investigación etnográfica se emplean diversas técnicas de campo, que permiten obtener información detallada y contextualizada sobre la vida de los participantes en el estudio. Entre ellas destacan 1. La observación participante. Esta implica que el investigador se integre en la comunidad o un grupo que está estudiando. El investigador pasa tiempo con los participantes, participa en sus actividades cotidianas y observa de manera activa y directa los comportamientos, interacciones y contextos sociales. Las entrevistas. Se realizan entrevistas en profundidad con los participantes para obtener información detallada sobre sus experiencias, perspectivas y conocimientos. Los diarios de campo. Los investigadores suelen mantener diarios de campo donde registran sus observaciones, reflexiones y experiencias durante el trabajo de campo. La influencia de la observación participante. Esta fue popularizada por Malinowski, que se convirtió en una técnica central en la etnografía. Este enfoque implica que el antropólogo no solo observa pasivamente la cultura, sino que participa activamente en la vida cotidiana de la comunidad, aprendiendo el idioma, establece relaciones personales y experimenta de primera mano las prácticas y eventos culturales que suceden en dicha comunidad. Los grupos de discusión. Se reúnen grupos de participantes para discutir temas específicos relacionados con la investigación. Estas discusiones grupales permiten captar las diferentes perspectivas y generar interacciones entre los participantes. Análisis de documentos y artefactos. Además de la interacción directa con los participantes, los etnógrafos también analizan documentos, registran escritos, fotografías, objetos y artefactos culturales relevantes para comprender el contexto social y cultural de los participantes. El arte y la antropología cultural son dos campos de estudio que a primera vista parecen distantes, pero que de hecho están profundamente conectados. Mientras que la antropología artística y cultural se ocupa de la expresión y comunicación humana, aunque desde diferentes enfoques, el arte se centra en la creación y recepción de obras estéticas. La antropología cultural se centra en el estudio de las culturas y sociedades humanas, incluidas sus formas de comunicación y expresión. Actualmente, esta marcada diferencia no impide que el arte y la antropología cultural se integren y enriquezcan mutuamente. De hecho, la antropología cultural puede ayudarnos a comprender mejor el arte, colocándolo en el contexto de su entorno social y cultural, y revelando las razones y significados detrás de su creación y recepción del arte. Por otro lado, las artes pueden proporcionar a la antropología cultural una ventana única a la cultura que estudia, expresando sus valores, creencias, y prácticas de una manera más accesible y emocional que otros medios. Hay que tener dos conceptos importantes en cuenta. 1. Todas las culturas tienen manifestaciones artísticas. Y 2. A veces hay diferencia despectivamente entre arte y artesanía. Las manifestaciones artísticas son expresiones creativas que, mediante el uso de diversos recursos, permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y percepción que tienen sobre el mundo exterior. El arte y la religión están estrechamente relacionados. Esto se puede ver en los cultos individuales, chamanistas, comunistas y eclesiásticos. El arte es utilizado dentro de la religión como una manera sagrada para fomentar la devoción de los fieles, creando un fuerte vínculo con la persona. En otras religiones se desaprueba esta visión creyente de las imágenes representativas de seres divinos en la tierra. El arte y la religión satisfacen muchas necesidades psicológicas similares y a menudo resulta difícil distinguirlos. Relación entre arte y emociones. La expresión de las emociones a través del arte nos ayuda a que se produzca en nosotros un cambio de nuestro estado de ánimo y emocional, e incluso en la percepción del dolor. Al ser un modo de expresión menos invasivo que el verbal, no provoca un desbordamiento de emociones, en algunos casos incontrolable.
Cuando nos resulta complicado expresar lo que sentimos con palabras, la expresión a través del arte puede ser un gran aliado. Además, este proceso dentro de una terapia guiada por un especialista puede analizarse desde una perspectiva evolutiva de nuestra elaboración del duelo o sentimiento. Relación entre el arte y el espacio. El espacio es un aspecto esencial en la área de las artes visuales y escénicas. La especialidad de la obra de arte es una cualidad ineludible al momento de interpretar su significado. El valor estético del arte se relaciona con el espacio en el que se conserva el arte. Dentro de un museo adquiere valor económico, al ser piezas que no se venderían fácilmente y que con el pasar de los años su valor aumentaría. Dentro de una iglesia adquiere valor religioso o sagrado, porque se utiliza como un método de representación a través de imágenes de seres divinos en la tierra, o para que el creyente se sienta más cerca de su fe, prácticamente. Dentro de una institución del Estado o gobierno, el arte adquiere valor político, porque con este se busca transmitir los valores y la imagen de dicha entidad. Hoy en día, muchos artistas de sociedades capitalistas y socialistas consideran el arte como un importante medio de expresión política, tanto conservadora como revolucionaria. Relación entre el arte y la etnomusicología. Esta relación es estrecha y compleja. La etnomusicología es una disciplina que se ocupa del estudio de la música en el contexto cultural y social y busca comprender las prácticas musicales de diferentes culturas y comunidades. Por otro lado, el arte se refiere a la expresión creativa de ideas y emociones a través de diferentes formas, como la música, la pintura, la danza, el teatro, entre otras. El arte y la etnomusicología se entrelazan en varios aspectos. En primer lugar, el arte puede ser considerado una forma de expresión cultural y social, y la música es una de las manifestaciones artísticas más comunes en todas las culturas. La etnomusicología se ocupa de investigar y analizar las prácticas musicales en su contexto cultural, y esto incluye el estudio de diferentes formas de arte musical. Además, la etnomusicología puede proporcionar un marco teórico y metodológico para comprender el arte musical en diferentes culturas. La etnomusicología o etnomusicólogos estudian los sistemas de creencias, los contextos sociales y las prácticas musicales de una determinada comunidad, lo cual puede proporcionar una comprensión más profunda de las obras de arte musical. Por otro lado, el arte también puede inspirar y enriquecer el trabajo de los etnomusicólogos. Las obras de arte musical pueden ser fuentes de investigación, ya que pueden proporcionar información sobre la cultura, la historia y las tradiciones de una comunidad. Además, el arte puede influir en la forma en que se abordan y se interpretan los datos de los etnomusicólogos. En resumen, la relación entre el arte y la etnomusicología es bidireccional y mutuamente enriquecedora. El arte es una forma de expresión cultural y social que puede ser objeto de estudio etnomusicológico, y la etnomusicología proporciona un marco teórico y metodológico para comprender y analizar el arte musical en su contexto cultural. La etnología cultural están estrechamente relacionados y se complementan mutuamente en varios aspectos. Ambos campos se centran en la comprensión y representación de las experiencias humanas y comparten un interés en examinar la diversidad cultural y las prácticas sociales. En primer lugar, el arte y la antropología cultural comparten un enfoque en el estudio de las expresiones culturales y simbólicas. Los antropólogos culturales se dedican a comprender las prácticas, creencias y valores de diferentes culturas, mientras que los artistas a menudo utilizan su trabajo para explorar y comunicar ideas sobre la experiencia humana. Ambos buscan interpretar y dar sentido a los símbolos y significados culturales, ya sea a través de la observación participante en el caso de los antropólogos culturales o mediante la creación de obras de arte en el caso de los artistas. Además, el arte puede servir como una herramienta para la investigación antropológica. Los antropólogos culturales a menudo utilizan el arte como una forma de documentar y representar las prácticas culturales que están estudiando. Esto puede incluir fotografía, cine, música, danza y otras formas de expresión artística. El arte puede capturar y transmitir aspectos de la cultura que pueden ser difíciles de expresar de otra manera, y pueden proporcionar una perspectiva más íntima y emocional sobre la vida y las experiencias de las personas. Por otro lado, la antropología cultural puede proporcionar un marco teórico y contextual para comprender y analizar el arte.
Los antropólogos culturales pueden investigar el papel del arte en la sociedad, examinando cómo se produce, consume y valora dentro de un determinado contexto cultural. También pueden analizar cómo el arte se relaciona con la identidad, la religión, la política y otros aspectos de la vida social y cultural. En resumen, el arte y la antropología cultural se relacionan estrechamente en su enfoque compartido en el estudio de la experiencia humana y la diversidad cultural. Ambos campos se benefician mutuamente, ya que el arte puede proporcionar una forma de investigación y representación cultural para los antropólogos, mientras que la antropología cultural puede proporcionar un marco teórico y contextual para comprender y analizar el arte. Panorama histórico del arte. El arte ha sido una forma de expresión humana desde la prehistoria, cuando los seres humanos comenzaron a crear obras de arte en las paredes de las cuevas. Estos dibujos rupestres eran una forma de comunicación visual y se han encontrado en todo el mundo. En la antigua Grecia da lugar a la aparición del arte clásico. Este sentó las bases para la exploración de la forma, la proporción y la representación realista de la figura humana. Posteriormente, en la época romana, se desarrolló el arte del mosaico y se produjeron avances tanto en la representación realista del cuerpo humano como en el desarrollo de sistemas de construcción y urbanización. En la Edad Media, el arte se centró en la iconografía religiosa, especialmente en el arte bizantino y romántico. Después aparecieron el Renacimiento y el Barroco, dos corrientes artísticas importantes en las que surgieron grandes maestros de la pintura y la escultura, como lo son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Rembrandt y Caravaggio. En el siglo XIX, el rococó y la ilustración fueron corrientes posteriores que se caracterizaron por su estética más ligera y por la aparición del nuevo arte neoclásico, que recuperó formas del arte clásico. En el siglo XIX, la aparición del movimiento impresionista en Francia supuso una auténtica revolución del arte, con su interés en la captura de la luz efímera y la captación de la atmósfera. En el siglo XX surgieron movimientos artísticos como el cubismo, el futurismo y el surrealismo, que pusieron un entredicho entre las reglas y normas del arte tradicional y exploraron nuevas formas de expresión. El arte como expresión cultural. El arte es una forma de comunicación que se ha utilizado desde tiempos remotos para representar los valores, las creencias y las experiencias de diversas y distintas culturas y sociedades. Cada cultura tiene su propia forma de arte. Esta forma de arte es una expresión de la historia y la identidad cultural de la sociedad que lo rodea o lo produce. El arte es una representación de la creatividad y la innovación humana. El arte desencadena la emoción y el sentimiento y puede ser utilizado para liderar discusiones y debates dentro de la sociedad. Algunas obras de arte pueden ser controversiales, pueden dar lugar a discusiones intensas sobre temas culturales, políticos y sociales. El arte juega un papel importante en la preservación de la historia y la identidad cultural. Las obras de arte pueden durar siglos y siglos y pueden utilizarse para transmitir la cultura de una sociedad de una generación a otra. El arte sirve como una forma de lenguaje universal, trascendiendo barreras de idioma y las fronteras culturales. Puede ser entendido como una forma de representar la realidad a través de diferentes medios, como la pintura, escultura, música, literatura, danza, teatro, cine y fotografía. La antropología, la cultura y el arte desde la multidisciplina. Debido a que el arte es una forma de expresión cultural, la antropología se enfoca en estudiar y comprender la cultura humana. Están estrechamente relacionados. La antropología puede ayudar a la comprensión del contexto cultural en el que se produce el arte, así como proporcionar una comprensión más profunda de cómo la cultura y la sociedad están interrelacionadas. Por otro lado, el arte también es un medio para que la sociedad exprese y haga visible la cultura de las diferentes comunidades a nivel mundial. El enfoque multidisciplinario en el estudio del arte, la cultura y la antropología es de gran relevancia para una comprensión integral de la experiencia humana y su relación con la cultura en sus distintas expresiones. La combinación de diferentes disciplinas, en este sentido, proporciona una visión más completa y profunda de cómo el arte, la cultura y la antropología se relacionan entre sí y con la sociedad. El arte y la construcción del patrimonio cultural. Hay dos aspectos fundamentales para entender la historia y identidad de una sociedad:
El arte es una forma de expresión humana que busca transmitir emociones, ideas y valores a través de la creación de obras estéticas. Por otro lado, el patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales que pertenecen a una comunidad y que son herencias de generaciones pasadas. El arte y la construcción del patrimonio cultural están estrechamente relacionados, ya que muchas obras de arte son consideradas patrimonio cultural debido a su valor histórico, estético y cultural. La construcción del patrimonio cultural implica la preservación y conservación de estos bienes culturales, para asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos y aprender de su significado. Esta construcción de patrimonio cultural se lleva a cabo a través de distintas acciones, tales como la restauración de edificios históricos, la protección de monumentos y sitios arqueológicos, la promoción de la cultura y las tradiciones populares, entre muchas otras. Estas acciones no solo tienen un valor histórico y cultural, sino que también económico y social, ya que el patrimonio cultural es un atractivo turístico y puede contribuir al desarrollo de una comunidad, país o estado. La construcción del patrimonio cultural y el arte son, por tanto, dos aspectos fundamentales para entender la historia y la identidad de una sociedad. La preservación y la promoción del patrimonio cultural son esenciales para asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de su herencia cultural, mientras que el arte es una forma de expresión que nos permite comprender el mundo y sociedad en el que vivimos. Las características y componentes culturales del arte. 1. La creatividad. Es una característica fundamental del arte. Se trata de la capacidad de crear algo nuevo y original, de expresar algo a través de una obra de arte. La estética. Se refiere a la belleza y el valor estético de la obra de arte. Puede estar relacionada con la forma, el color, la textura, entre otros elementos de la obra. El significado. El arte puede transmitir un significado, un mensaje o una idea. Este puede ser explícito o implícito y puede ser interpretado de diferentes maneras por el espectador. El contexto cultural. El arte está influido por el contexto cultural en el que se crea. Este contexto puede incluir la época, la sociedad, las creencias y los valores culturales en el que se produce la obra. Técnicas y habilidades. La técnica y la habilidad son componentes importantes del arte. La técnica se refiere a la forma en que se crea la obra, mientras que la habilidad se refiere a la destreza del artista para llevar a cabo la obra.